Bueno, en los últimos 20 o 30 años ha habido muchísimos avances en la medicina y esos avances realmente se han debido a estudios que se han hecho no solo por científicos básicos, investigadores básicos, sino también en colaboraciones con ingenieros biomédicos, médicos, que realmente han avanzado la medicina y en muchos casos, muchas de las enfermedades de las que sufría la población en el mundo, ahora son cosa del pasado. Pero, sin embargo, todavía falta mucho por hacer. En el caso mío, como un electrofisiólogo, el problema más fundamental en el que estamos viendo ahora es el problema de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular en mi país, en los Estados Unidos, es un problema muy importante, es un problema epidemiológico. Hay aproximadamente 3 millones de personas en estos momentos con fibrilación auricular. En Europa, en la Unión Europea, hay 5 millones de personas con fibrilación auricular. Y el problema que tenemos es que realmente no entendemos la fibrilación auricular, no entendemos sus mecanismos y, por lo tanto, en mi opinión, la falta del entendimiento de los mecanismos de la fibrilación auricular nos llevan a una falta de efectividad en los tratamientos que utilizamos. La fibrilación auricular va a seguir siendo un problema muy importante, de hecho se va a volver mucho más importante porque la población en el mundo occidental y por supuesto en el mundo oriental está envejeciendo y la fibrilación auricular es un problema que afecta a la población a medida que envejece más. El 10% de los ciudadanos americanos que tienen más de 80 años de edad sufren de fibrilación auricular. El problema de fibrilación auricular aumenta exponencialmente con la edad. Se piensa que ahora que tenemos 2-3 millones de personas con fibrilación auricular, en el 2020 pueden aumentar a 15 millones de personas. Entonces es un problema muy importante que no solamente tiene connotaciones desde el punto de vista de la práctica médica, pero tiene connotaciones muy importantes desde el punto de vista de la economía de los países, porque el costo del cuidado de los pacientes con fibrilación auricular es enorme. Estos pacientes son los que más sufren de los accidentes vasculares cerebrales. El 30% de los pacientes que tienen accidentes vasculares cerebrales sufren de fibrilación auricular. Entonces, es un problema fundamental, el cual tenemos que abordar. Y la ciencia básica, yo creo que puede ayudar muchísimo en ello. Exactamente, los tratamientos de la fibrilación auricular desafortunadamente no son efectivos. Hay muchas drogas que se han tratado a través de los años para la fibrilación auricular y su efectividad es muy baja, aproximadamente 30, 40%, 50% cuando mucho, todas las drogas que se llaman drogas antiarrítmicas. Otro tratamiento que en los años 90 pensamos iba a resolver el problema de la fibrilación auricular es el de la ablación por radiofrecuencia, en la que se mete un catéter dentro del corazón y se aíslan las venas pulmonares del corazón, que se piensa que esas venas pulmonares tienen los disparadores que generan la fibrilación auricular. Y nos hemos dado cuenta después de 20 años que esa no es la panacea tampoco. Hay dos grupos principales de pacientes. El paciente que tiene fibrilación auricular episódica, que son episodios cortos, que duran menos de 7 días, y el paciente que tiene fibrilación auricular persistente o permanente, que esos pacientes tienen fibrilación auricular continuamente. Y esa es la mayoría de los pacientes y aún no podemos tratarlos. El paciente con fibrilación auricular paroxística, la ablación por radiofrecuencia ha tenido mucho éxito y entre el 70 y el 80% de pacientes que son tratados por fibrilación paroxística el tratamiento tiene mucho éxito.
pero en el caso del paciente que tiene la fibrilación crónica, el éxito ha sido realmente descorazonador, solo un 30, un 40%, 50%, y aún después de varios procedimientos. Entonces necesitamos acercarnos a la fibrilación desde un punto de vista totalmente distinto del que estamos haciendo. Y es ahí donde está el problema. Bueno, creo que todo el mundo sabe de los avances que han habido en la genética, en la genómica, en la proteómica y en los estudios de sistemas fisiológicos. Yo creo que utilizando todos esos acercamientos, como pasa en muchas de las enfermedades que ahora estamos tratando, incluyendo la diabetes, el cáncer, vamos entendiendo cada vez más las bases fundamentales de las enfermedades, y eso incluye a la fibrilación auricular. Y yo creo que hay un futuro, y soy optimista, que hay un futuro bueno para poder llegar a tratar la fibrilación auricular, pero eso requiere el conocimiento fundamental de lo que la produce, y eso es lo que nos hace falta ahora. Bueno, yo tengo una suerte importantísima y realmente que me ha ayudado mucho a través de mi carrera, que me he rodeado de gente muy capaz, muy brillante, no solo en Estados Unidos, sino también colaboro con colegas en España, en el Hospital Gregorio Marañón, en el CENIC y en varias otras instituciones de mucha potencia. Nuestro acercamiento a la fibrilación auricular es un acercamiento que en inglés se llama translational y en español se llamaría traduccional, que traducimos o tratamos de traducir desde la molécula hasta el paciente, pasando por la célula, pasando por el tejido, pasando por el órgano y llegando al paciente. Y eso nos ha dado una gran ventaja sobre otros laboratorios y nos ha permitido avanzar un poquito más el entendimiento de la fibrilación auricular. Y creo que hemos estado sentando las bases para que eventualmente los clínicos ellos mismos entiendan la fibrilación auricular en sus pacientes, porque realmente no es lo mismo entender la fibrilación auricular en un modelo animal o en un modelo matemático que entenderlo en el paciente. Esa traducción, ese puente que debe formarse es el que estamos tratando de establecer, y creo que ha habido algún éxito hasta ahora. Nosotros hemos desarrollado un modelo animal en ovejas. No es que los humanos sean como las ovejas, aunque algunos humanos parecen ovejas, pero es un modelo que realmente nos ayuda a entender qué es lo que pasa en la fibrilación, porque se comporta muy parecido al corazón humano. Y entonces podemos traducir esas bases fundamentales que encontramos en las células de la oveja, en el tejido auricular de la oveja y en el corazón de la oveja, para poder decirle al clínico: mira, ¿por qué no miras esto? ¿Por qué no buscas estas arritmias que nosotros encontramos en la oveja? ¿Por qué no te interesas en buscar? Y a lo mejor podemos mejorar juntos el tratamiento de la fibrilación. Bueno, ahora no lo sabemos, pero yo creo que hay un futuro bastante bueno para esa posibilidad. Uno de los problemas fundamentales de la fibrilación auricular es que la fibrilación auricular haz de cuenta que es como turbulencia en la parte alta del corazón, como pasa en la turbulencia en el agua y que se forman torbellinos, pues esos torbellinos se forman en el corazón. Pero están continuamente activando eléctricamente las aurículas de tal forma que
produce un estrés en las aurículas y ese estrés produce alteraciones que se traducen en procesos moleculares, procesos génicos que cambian la estructura de las aurículas y eventualmente producen cambios muy importantes como son la fibrosis de la aurícula. Uno de los estudios que estamos haciendo en este modelo animal que te estoy diciendo es investigar una proteína que es altamente profibrótica, que si en la oveja tratamos de inhibir la actividad de esta proteína, podemos prevenir la persistencia de la fibrilación auricular. Eso no quiere decir que pueda ser el paciente, y eso no quiere decir que esa sea la única vía, pero yo creo que sí es posible, por lo menos, retrasar el momento de que persista la fibrilación auricular. Y por lo tanto, la respuesta a tu pregunta a largo plazo, yo creo que sería posible prevenirla si empezamos desde el principio, de que antes de que la fibrilación se produzca. Por ejemplo, el paciente que tiene hipertensión es el paciente que desarrolla más fibrilación auricular, pero nunca sabemos cuándo la va a desarrollar. Entonces, si tratamos a esos pacientes desde el principio, antes de que tengan la fibrilación auricular, con drogas que prevengan la fibrosis auricular, quizás eso nos pueda ayudar eventualmente a retrasarla o por lo menos a reducir su impacto. Y creo que eso podría ser en el futuro. Entonces la respuesta sería quizás.